Hola a todos nuestros seguidores, bienvenidos a un nuevo podcast de La Extrema Ambidiestra en esta nueva temporada en tiempos de pandemia. Quiero darle la bienvenida a mis dos panelistas, compañeros de guerra, amigos de proyecto, a Esteban Becerra y a Jorge Sierra. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? ¿Qué más, Yeyo? No, pues feliz otra vez de volver a hacer esta vaina. Ya había gente preguntando y ya no, yo les decía, ya casi. Pues igual Era hora. no sé qué es lo que están esperando, pero aquí estamos. Algo esperan de nosotros. Jorgito, Sí. bienvenido. Hola a todos, bienvenidos. Estoy muy contento de volver a empezar, de volver a regresar a lo mismo, este programa de medio pelo. Pero bueno, sí, había gente que ya nos estaba diciendo como, bueno, ¿y cuándo van a volver a sacar algo tan mediocre que lo estamos esperando? Y que nos Y haga ahí, reír. y ahí estamos. Ahí estamos de regreso. Sí. Bueno, muchachos, gracias por acompañarme y por acompañarnos. Sí se les nota muy contentos, la verdad, por haber regresado. Sí, Bueno, arranquemos, no sin antes mandarle un saludo a Franci, que no nos pudo acompañar, pero en Sí. próximos programas estará con nosotros. Yo creo que Nuestra Franci me compañera. está huyendo. Yo creo que Sí, sí, porque- está haciéndose desear. Sí, porque cada vez que estoy yo en el programa ella dice que no puede. Oiga, Uy, ustedes se Ustedes- alternan. ¿Y en Sí, esta temporada la va a ser lo suplencia. mismo? Yo no sé, voy a ver si se deja conquistar. Eso. Uy. Bueno, muchachos, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, @Lea, en Facebook y YouTube, La Extrema Ambidiestra, y en Twitter, Lea Ambidiestra. Ahí van a ver todo el contenido que vamos haciendo. Bueno, iniciemos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de el teletrabajo en tiempos de cuarentena. Quiero preguntarle a mis dos aguapanelistas, ¿qué impacto ha tenido la inclusión del teletrabajo en la vida de los colombianos a causa de la cuarentena? ¿Qué dice Esteban? Pues yo puedo empezar hablando qué impacto ha tenido en mi vida, si es que cuento como colombiano. Uy. Hasta ahora ahí registra que sí. No, y pues es duro, Yello, porque por lo menos mi carrera pues otro montón que hemos estudiado precisamente para alejar a la gente de los medios digitales, no huyéndole obviamente a la era digital, a la importancia de tener a la mano las herramientas tecnológicas, pero pues sí, o sea, nosotros, el teatro que es mi campo y la docencia que es mi otro campo, yo creo que yo no consigo ni una ni la otra sin el encuentro con el otro, ¿sí? Y pues claro, ahorita hay gente que está diciendo, no, pues esta es una manera de encontrarnos y puede que sí, pero realmente el teatro como tal es el encuentro con el espectador. Entonces, pues eso es una paradoja tremenda, yo ponerme a teletrabajar dando clases de teatro, diciéndole a los chicos que el teatro es el encuentro con el otro y pues estando en esta situación. Entonces es un poco complejo, incluso a nivel de la esencia, de la noción del campo de saber que yo manejo. Claro, es, digamos, evidente que hay actividades que definitivamente tienen que ser presenciales. Tienen que serlo. ¿Qué dice Jorgito? ¿Qué opina? Pues bueno, digamos que una de las cosas que me parecen curiosas es hablar de teletrabajo en un país como Colombia, que tiene desde hace muchos años más del 10% del desempleo y como un 40 y algo de empleo informal, ¿no? Entonces, digamos que hablar de teletrabajo es una cosa muy compleja, en el sentido que, pues, ¿cómo incluimos a esas personas que están en un empleo informal o que incluso están en el desempleo a la cuestión del teletrabajo? Eso por un primer lado, como para hacer un panorama de algo que se sale, digamos, de contexto, como todo en Colombia. Y en segundo lugar, pues, digamos, yo quería mencionar como que me parece curioso esas instituciones que sobrevivieron a la cuestión de la presencialidad. Y, por ejemplo, las iglesias. Toda la gente critica, ¿no? Que mucha gente critica que las iglesias, que los que van a las iglesias, o sea, hoy en día, digamos, la crítica a la gente, digamos, creyente, pues es fuerte por parte de algunos sectores. Y uno se da cuenta ahí, y las iglesias fueron las que fueron capaces de reinventarse, ¿no? O sea, tanto los cristianos como los evangélicos, como los católicos. O sea, es una institución de tantos siglos, es por eso, porque ha sido capaz de reinventarse ante las situaciones que se dan
en las circunstancias en Colombia también sucedió eso, pues los cultos, las eucaristías, los encuentros, todo eso se pudo dar, digamos, al son de esto. Y pues de algún modo también demostraron un poco la cuestión del dinero, ¿no? Pues que están ahí para hacer dinero, que no sé qué. Algunos sí, eso se veían pastores desesperados porque la gente volviera para que les diera El diezmo. el diezmo. Pero en otras ocasiones se notó pues que finalmente estaban ahí para hacerle el acompañamiento a sus seguidores. Feligreses, sí. No, y yo quisiera de pronto complementar algo con lo que dice Jorge ahí. Digamos que ahorita que Jorge toca el tema de las iglesias, creo que estamos dándonos cuenta también la importancia que tienen para el beneficio de la gente. Porque lo que dice Jorge, pues las juzgamos todo el tiempo, ¿sí? Pero sin duda tiene una incidencia positiva en el bienestar emocional, espiritual, personal de las personas, ¿sí? Entonces yo creo que pues, la coyuntura y el tema del cierre de las iglesias también nos lleva a una reflexión de ese tipo. Total. Ahí es importante aclarar también, o que miremos el tema que este teletrabajo lleva muchos años. Ya muchos años de como método en las empresas y también como trabajadores informales se dedican a trabajar en la casa. Sí, Obviamente se vio reflejado ahorita en la pandemia, se vio reflejado que todos tuvimos que adaptarnos o trasladar todas nuestras labores a algo virtual, pero esto ya existía. Quiero hacerles otra pregunta. Sí. Yello, Dígame, Jorgito. Para terminar, digamos, mi intervención y también retomando lo que tú dices antes de continuar rápidamente. Y digamos que un segundo institución, si se puede decir así, que me causó curiosidad que se mantuviera erguido, Sí. es el negocio del sexo, ¿no? Porque Pues digamos, también ha sido un negocio que se ha mantenido de forma que se ha virtual. reinventado, ¿no? Ajá. Y que se ha reinventado esa institución durante digamos que las webcam y todo este tipo digamos, de presentaciones, pues también funcionaron, digamos, muy bien a la orden del día. Y de frente a lo que decía Yello, pues también me parece interesante pensar en que, pues, estas personas que vivían del teletrabajo antes de la cuarentena, pues, de algún modo ya tenían la forma de hacerlo. ¿A qué me refiero? Tenían un espacio en su casa para trabajar, tenían unos tiempos para esas tipos digamos, de acciones, para todo eso, y tenían unos espacios en los que compartían con las personas que habitaban digamos, ese mismo lugar. Era como su lugar de trabajo. Pero pues nosotros nos vimos, su oficina. Digamos, como encaminados a esa vorágine de no saber qué hacer o no saber cómo manejar esos espacios, esos tiempos, que incluso han afectado la salud de la gente, ¿no? Total. Pero pues bueno, si quieres, sigue yo con la pregunta. Yo quiero decir algo en ese aspecto. Dígale, Esteban. Y es que, pues ahorita se habla de que después de esto el teletrabajo se va a volver algo mucho más común y que muchas empresas van a optar por el teletrabajo. Sin embargo, yo creo que esta situación también ha dejado al descubierto lo esclavizante que es el teletrabajo. Y es que siempre, o sea, nos habían vendido el teletrabajo como la alternativa. Entonces, ¿quieres ganar tiempo extra? Entonces la alternativa del teletrabajo porque puedes manejar tu tiempo. Y yo creo que digamos que ese discurso que venía durante tantos años se cayó acá. Porque todo el mundo se ha dado cuenta que no es así, que el teletrabajo no es la alternativa del tiempo libre ni de manejar el propio tiempo, sino que es una carga mayor. Entonces, yo no sé si a futuro o si después de esto eso se va a mantener, pero lo que sí sé es que la gente se dio cuenta que no es una alternativa de tiempo libre y de manejar el tiempo y de flexibilidad de tiempo. Me gusta que Esteban diga eso porque eso precisamente es la otra pregunta que... solo te gusta lo que dice Esteban. No, también lo que dice Jorgito. Gracias. Hermoso lo que dice Jorgito. Gracias. Pero es que lo que está tocando Esteban, el tema que está tocando Esteban claro, es... Porque, pues, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que las jornadas laborales a raíz del teletrabajo son más largas? Sí. Que, digamos, lo que vendía el tema del teletrabajo es que usted puede manejar su tiempo libre y tiene tiempo para hacer otras cosas, el tema... Ahora yo pienso, les respondo, yo pienso que ya no hay domingos, ya no hay festivos, ya no hay días libres, porque estás en la oficina todo el tiempo, en tu casa.
¿Qué dice Esteban, que estaba hablando de ese tema? No, pues sí, es básicamente el punto que estaba tocando. Sí. Y ya va Jorge, ya va Bueno, Jorge. Tranquilo, Jorge. Voy. No, mentiras, estoy totalmente de acuerdo con Esteban. Yo no sé hoy por qué estoy de acuerdo con Esteban. Uy, qué Sí, interesante. es que es otra Pero temporada. bueno, sí, estoy de acuerdo con Esteban y ya después veremos. Pero bueno, estoy de acuerdo con Esteban en eso, pero digamos que hay que adherirle el hecho que las personas que ya viven del teletrabajo les costó mucho encontrar eso, les costó mucho encontrar ese espacio de su casa en el que trabajan, esos tiempos en los que son para trabajar, en los que pueden hacer un break, en los que van a compartir con su familia, todo ese tipo de cosas que pues a los que nosotros nos hemos visto abocados pues por la situación. Y en ese orden de ideas pienso que es un proceso. No es la maravilla, como todos dicen, es simplemente otra forma de hacer las cosas, es simplemente otra forma de trabajar, pero como todo lo que llega nuevo, pues siempre va a ser presentado como lo máximo. Algo grande, sí. Entonces, pues pienso que hay que adaptarse, pienso que la gente tiene que habrá gente que no es para eso. O sea, también tenemos que entender que no todos estamos hechos para el teletrabajo. Yo, por ejemplo, sufro de epilepsia. Yo no Y no estoy todos hecho para los el trabajos teletrabajo. también. Y no Yo no todos los estoy trabajos hecho están para para trabajar, teletrabajo. para estar 8 horas frente a un computador, ¿cierto? Claro. Porque mi salud se ve afectada. Hay mucha gente que sufre de migraña o de otras enfermedades asociadas o que se van a ver asociadas a ese tipo de, digamos, de rutina en el trabajo. Y quisiera tocar, digamos, otro elemento que me parece interesante y es, digamos, aquí, ¿no? Nosotros cada uno con nuestro computador, nuestro celular, nuestro accesorio, somos los que, digamos, dotamos este espacio para realizarlo. Asimismo pasa con el teletrabajo. O sea, a uno le dicen vaya a teletrabajar y no le dan un computador para que lo haga, ¿cierto? Para las reuniones, no le dan los accesorios. O sea, esa cuestión eso de ser tu propio jefe, pues Sí. tiene un poco de sentido, pero también tiene un poco de sentido en ciertas cosas, y es que usted mismo es el que se explota trabajando muchas horas, que usted es el que usa los medios de producción para hacer su trabajo, pero que le paguen paupérrimamente, Ajá. y El todo mismo ese tipo sueldo. de cosas que no, Los mismos que 2 pesos. sí, que no están dando digamos, los empleadores, pero que usted tiene que poner y al mismo, digamos, sobre el mismo salario. Eso es una reflexión que, Sí. digamos, hay que hacer Además que de todos lo nos que vimos hablaba Esteban. obligados, lo que dice Jorge, nos vimos obligados a comprar la dotación que es necesaria para trabajar. Uno en la empresa tenía el computador y tenía el software y tenía, bueno, los elementos necesarios para hacer las labores, acceso a los archivos, lo que sea. Ahora en la casa toca dotarse de un buen computador, dotarse de un buen internet, Ujú. dotarse de cosas para poder trabajar bien. Entonces, ¿es factible o lo ponen a uno a poner a meterse la mano al drill y seguir invirtiendo, seguir gastando? ¿O lo lleva a uno a construir su empresa? ¿Qué opinan ustedes? Es como Es difícil. Es difícil. difícil porque incluso a las empresas les ha costado también reinventarse, que era la palabra que usaba Jorge ahorita. A las empresas les ha Oiga, costado. Palabra de y cuarentena, esa palabra yo no la había escuchado. reinventarse. Sí, claro, les ha costado. Entonces Claro, es porque se difícil. estaban deconstruyendo y no ya, reinventarse, Miren, imagínense. miren, por ejemplo, Only. ¿Cuándo usted se iba a imaginar que Only iba a vender Cosas virtual? por ¿Sí? línea, sí, es verdad. Claro, y eran pasos que otras empresas ya habían dado. Y de alguna manera es también bueno, ¿sí? Que empiecen pues a dar ese tipo de pasos Así que es. cuando termine todo esto, si es que algún día termina, eh, pues ya no va a desaparecer. Seguramente van a Ujú. seguir vendiendo en línea, seguramente van a seguir haciendo este tipo de marketing, pero también van a tener sus actividades presenciales, digamos. Bien, súper. Esto, Sí, esto es mundial, ¿no? Pandemia. Todos están guardados y todos trabajando desde la casa. ¿Ustedes creen que un país como Colombia está preparado para este tipo de teletrabajo, inclusive para la educación virtual? Pues obviamente no. no. No Pues, o estaba sea, preparado, pero y vuelvo, digamos, al punto que dije al principio, y es que en un país, digamos, como Colombia, en donde la gente, digamos, vive en la informalidad y el desempleo, mucha gente, pues es muy difícil, ¿no? Dentro no se puede decir dentro del grueso, porque
sino dentro del grupo de gente Ujú. que trabaja formalmente, que tiene sus posibilidades y que todo ese tipo de cosas, pues sí creo que un sector de la población puede pasar al teletrabajo, pero no podríamos decir que Colombia sea un país que va, digamos, a Y romperla. empezando porque en Colombia no todos tienen acceso a Internet. Sí, no, Y, ni y el siquiera luz. Internet no es tan bueno en Colombia. Como en el Chocó, que enviaron unos ventiladores para las UCI y no había Y no, luz. ¿dónde conectarlos? Sí. Sí. Yo Una quiero lindura, ahí sí. como hablar de algo también, es que no, pues evidentemente no se está preparado y no se está preparado no solamente porque no exista la financiación, los medios técnicos, sino que yo creo que nosotros tampoco queremos estar preparados. A mí me ha pasado en la universidad, ¿sí? Poniéndome en el lugar, bueno, voy a hablar un poquito de educación virtual, pero es la educación virtual que yo estoy recibiendo es desde el punto de vista de mi profesor, el teletrabajo de él, ¿cierto? Y es Ujú. impresionante que no hay una reestructuración de los programas académicos. O sea, a mí eso me parece lo básico, ¿sí? Claro. Hay que Más en la adaptarse. universidad pedagógica, ¿sí? Y más en una carrera como una licenciatura. Entonces, yo tengo mis clases de pedagogía, ¿sí? Donde el profesor pareciera que no fuera consciente que le está dando clase a gente que está pasando necesidad. Eso es fundamental. Y nosotros, digamos, como profesores, no podemos obviar eso. Y no podemos coger a dar clases, ¿sí? Sin una perspectiva absolutamente situada, en donde también los contenidos y en donde también la academia la tenemos que reflexionar dentro del contexto que estamos viviendo. O si no, ¿para qué? ¿Sí me hago Total. entender? Entonces, eso, digamos, a mí me ha frustrado muchísimo. Entonces, por ejemplo, ahorita vienen 3 festivos. Yo voy a tener clase un festivo, ¿sí? Porque el profesor dijo, uy, no, vamos a perder 3 festivos, entonces toca reponer los festivos. Yo entré en shock y yo decía, pero este man, ¿cómo cuando estaba planeando no se dio cuenta que habían 3 festivos y que por lo tanto tenía que adaptar los contenidos no a 16 sesiones, sino a 12, que eso sería lo que Claro. cualquier profesor haría, en lugar de querer meter y reponer tiempo cuando el tiempo realmente no se puede reponer, ¿sí? O también hay otros profesores que dicen, listo, no vamos a hacer clases, sino vamos a tener una charla para ver ustedes cómo están. Se sienten cargados, no sé qué. Y yo por mi parte digo, uy, bueno, agradezco que dediquen dentro del tiempo de mi horario esto, porque no tengo que sacar tiempo extra. Y al final de las tan anheladas charlas, bueno, toca reponer esta clase. Entonces yo digo, no, pues si van a hablar ¿Para de qué mis se pone? obvio, si van a hablar de Sí. mis cargas, pues entonces, ¿para qué me van después a cargar más? Prefiero hacer la clase. Claro. Entonces, yo creo que los profes tienen ahí también o tenemos que, pues, que balancear también el discurso, hacer adaptación de contenidos y no creer que tenemos que meter un programa que es presencial exactamente igual así en la educación virtual. No se puede. Pues, bueno, sí, Yejin, Sí, algo que decir. definitivamente toda transición lleva modificación. O sea, Sí, toca pero digamos que adaptar al momento que se está viviendo. el cuento particular de la educación es que la educación nunca se ha reinventado, o sea, Hay un nosotros, o sea, problema la anterior a eso. educación, la educación le ha llegado, digamos, la innovación de lo técnico, pero eso no ha ido en relación con la innovación de lo pedagógico. Uh-huh. Sí, entonces, por ejemplo, cuando todavía eran tiempos de cuarentena, yo pasaba por los salones donde habían televisores y videobins y todo eso, y veía a los profesores poniendo en el televisor un mapa conceptual para que los chicos lo copiaran. Okay. Entonces yo le decía, profe, usted no está usando la tecnología para enseñar, usted simplemente se está quitando el tiempo de copiarlo en el tablero y Y la lo está pone en el televisor para Ah, hacer lo mismo que se hacía hace 20, 50 o siglos incluso. faltó que usara tiza. Exacto. Entonces, al fin de cuentas, es un problema estructural, digamos, de la educación que nunca, o sea, que se adapta de una manera, digamos, terrible a todas las innovaciones que vienen. Esa sí no es una institución. Yo diría, mire, yo diría que la escuela es más retrógrada que la iglesia.
Sí, estoy de acuerdo. Obviamente lo Estoy de acuerdo. es. ¿Sí? Sí. Pero claro, aquí digamos, los pedagogos y los libres pensadores dirán que no, que estoy diciendo una blasfemia. Pero es verdad, la educación es una de las instituciones que no ha sabido reinventarse, que no ha sabido Ujú. adaptarse, que no ha Total. sabido Ah, estructurar sus contenidos si quiere decirse, para prestar un servicio por la discusión esa del neoliberalismo y de que si los estudiantes son clientes o no son clientes o cuál es la cuestión. Y en tiempos como estos, eso es lo que estamos viviendo. ahí Estamos viviendo. ahí entramos a otro tema que puede dar para otro podcast, que es el tema de la educación en Sí, Colombia, sí, claro. porque está interesante. Yo ya le iba a mandar una contrapregunta, pero nos salimos del tema. Bueno, pero una cosa que sí quiero también decir es que estoy de acuerdo con Stan en que hay que mirar el contexto. O sea, por ejemplo, ¿cómo un profesor no va a respetar que su alumna esté teniendo relaciones? No, me parece el Hay que colmo. respetar Hay esa que expresión, claro. respetar esos espacios Sí. y hay que educar en contexto, definitivamente. Pero error de la pelada, no apagar el micrófono, hermano, hágale. Sí, bueno, sí. Venga, haga su cuento, pero apague, porque todos otros están viendo clases. Bueno, quiero preguntarles, ¿qué pasa ya con el sector informal? Todos en las empresas, listo, sigues con el contrato, pero entonces tu trabajo va a ser en la casa. ¿Qué pasa con los que son informales, los que son independientes, los que no tienen, sino, sí, o sea, dependen de ellos mismos con este tema del teletrabajo? Y esa pregunta Bueno, estuvo... es que esa pregunta, digamos que Es triste. Franci fue, digamos, la Sí. que nos la formuló. Un saludo a Franci que Sí, responda saludando a en los Franci. comentarios. Ella fue la que nos aportó, digamos, como este cuestionamiento que, miren, nos deja aquí como Sí, nadados, porque realmente, pues, es una situación, digamos, extremadamente difícil, atendiendo a que total. finalmente los contratos de mucha gente que pasa al teletrabajo, pues, se pauperizan cada vez más. Imagínense qué pasa con la gente que vive, digamos, de lo informal, o sea, no, sí, no sé, si el desempleo crece, la gente que vive de lo informal realmente la está viendo totalmente Dura. negra, Sí. sí, porque pues realmente no, yo creo que nosotros, digamos, tampoco tenemos una visión de ello porque no hemos tenido el infortunio digamos, de experimentarlo. No ¿Sí? sé, hay que aclarar, o para decirle a la gente que nos está viendo, los tres y bueno, los cuatro, incluyendo a Franci, nos dedicamos a la educación. Sí, somos... Los cuatro somos docentes. Ese sector no se ve opacado, no se ve, digamos, limitado, porque seguimos dictando clases, Pero ¿sí? mira que Así en parte sean sí, informales. Sí, porque por lo menos yo sí me quedé sin trabajo. Ah, Porque es que sí, nadie ok. quiere pagar una clase de de teatro teatro, sí. virtual. Bueno, es que depende del sector, es totalmente Y cierto. también es trabajo informal lo que yo hago. No Sí. importa que sea Sí, claro. educativo, Eso, es trabajo eso, eso era lo que yo me iba a referir, que pues cuando hablamos de trabajo informal a veces solo pensamos en la señora que vende dulces en la Ajá, calle. No, el trabajo trabajo informal también informal. pues es gente que digamos está en búsqueda de otras alternativas, pues también porque el trabajo formal pues no le cumplen ciertas expectativas o porque Claro. no logran digamos encontrar un espacio allí. O por Pero ejemplo, No hay el un sector que sector, hace esto, mire, los ¿cómo se llama, tapabocas, Jorgito? los protectores protectores. nasobucales. Eso, claro, por ejemplo, mi mamá es una persona que se dedica a la confección y ha tenido que, mire esa reinvención de ella, Ajá, pasar de hacer chaquetas para boutique que se venden en el mercado a 400.000 pesos a hacer protectores nasobucales a 30 pesos cada uno, 50 pesos Sí, cada uno. claro. Es una reinvención, ¿sí? Y es trabajo informal. Y, o sea, es una cosa triste, es muy triste. Sí, creo que apaga la todos. luz, así como... No, Perdón, creo que, no nos estamos burlando de tu Me situación, ¿no? toca aquí. pero sí, o sea, lo que dice Esteban es totalmente cierto. Creo que todos hemos sentido ese impacto de los Sí, nuevos tiempos. Y digamos todo que sector, ¿no? Todo sector, todos desde su especialidad se ha visto afectado con este nuevo cambio. Yo vi una caricatura
quizás me desplace la tibieza al marxismo. Mentiras. Y ya se Uy, está uy, tirando uy, ahí, Esteban. No, Esteban, sí. Ahí sí te sales de este programa, de verdad. No, mentiras, Sí, sí, está bien tomar elementos de ideologías diferentes. Sí. no, pero más o menos decía como aquí, ahorita los ricos están criticando a los pobres porque los pobres no están respetando la cuarentena. Y los pobres no están respetando la cuarentena, o sea, tienen que estar confinados porque los ricos salieron de viaje. Es una cosa que yo decía, ¿Quiénes trajeron la enfermedad a Colombia? tenía sentido. No sé. Los ricos, los que pudieron viajar. Sí, Muy un poco probable. así. Es probable, claro. Pues la prueba de eso es que sí fue por el aeropuerto El Dorado. Claro. Se Esa es la contagiaron cosa. los pobres y se esparció de esa forma, pero el que lo trajo fue un rico que pudo viajar y vino y lo trajo Y la que enfermedad. ahorita está absolutamente tranquilo. Y el man está relajado en Hablando, su casa criticando a los que... Claro. Mandando a trabajar al otro, Exacto. sí. obligándolo a salir, haciendo, o sea. No, ya cantemos el manifiesto aquí. ¿Sabe qué? Cantemos la Anotemos acá. internacional. La El internacional. manifiesto como sí. Bueno, Efectivamente, muchachos. no, pues de frente a lo que hablaba Esteban, sí también me causa mucha curiosidad, saliéndome un poco del tema del teletrabajo, pero hablando, digamos, de la cuestión del trabajo en sí o de lo trabajo informal, todo este tipo de cosas. Cómo esas empresas que parecían, digamos, de gente adinerada, sobre todo, digamos, algunos restaurantes, no pudieron con esto. Tremendo. Y es Tocó curioso cerrar, porque... Y es curioso porque tú vas allá y te cobran un plato de 200, 300, bueno, lo que sea. ¿Y cómo no tienen para, digamos, sostener este negocio, sí? Eso demuestra, en la crítica que hablaba Esteban, muchos de los ricos dicen, claro, es que los pobres no ahorran, claro, es que el que es pobre porque quiere, ¿no? Sí. Y aguantaría mucho decirle eso entonces a Andrés Carne de Res o a Bianca, entonces, ¿cierto? Ahorita en estas situaciones, yo, pobres es porque quieren. Y realmente un poco sí, porque no tuvieron, porque en Colombia se demostró, uno pensaría que no, el pobre es el que no tiene inteligencia financiera, ¿no? Para ahorrar, para programar su futuro, para meter su plata en un fondo de inversión, para hacer lo básico que es decir, si me quedo sin trabajo, debo tener el sueldo de 3 meses mientras encuentro algo más mínimo, ¿cierto? Uno pensaría que son los pobres o la clase media, pero demostramos que todos, en general, en Colombia, nos falta inteligencia financiera. Así Yo es. quiero decir algo ahí también y es, hay muchas empresas, Jorge y yo lo sabemos también porque lo hemos vivido a carne propia, Sí. donde le dicen a uno, oiga, ustedes cuiden el trabajo porque aquí comemos todos. No Y de patee la aquí- lonchera. Sí, coma callado. Ajá, y de aquí comemos todos, básicamente lo que le están diciendo a uno es pilas que este trabajo, o sea, gracias a mi patrón, es que usted está comiendo, es que sus hijos tienen que comer, es que usted Así vive, es. pero aquí nos dimos cuenta que es al contrario, ¿sí? Ah, sí, un Que poco las así. Ellos empresas viven se de uno. sostienen gracias al trabajador y que son Total, es ellos. que definitivamente un empleo es enriquecer a otros. Uno no va a avanzar con un empleo. Sí, uno no. Sí, bueno, en Colombia, ¿no? En En Colombia, Colombia, pues. en Colombia. Sí, Yo porque creo, pues hay yo creo otras que, empresas. yo creo que en América, también en América. Estados Unidos, Bueno, en América. habría que mirar algunos casos particulares. Yo tengo algunos amigos que uno a veces que son profesionales, incluso tienen como su posgrado y todo, y uno los ve trabajando en los call centers. Y uno dice, pero hombre, Sí. yo nunca les he dicho, ¿no? Pero uno dice, pero hombre, Y que han estudiado, es verdad. pero uno habla con ellos. Y hay uno otros dice, que no, no es que tienen- hoy estuve en una rifa y me dieron una tarjeta de Cineco de no sé qué. No, es que hoy nos dieron un bono de 300.000 allá en la empresa porque no sé qué. Y me gané la lavadora y me gané. Sí, exacto. Y uno ve que ese tipo de empresas, sean lo que sean, digamos, por su sistema organizativo, tienen la posibilidad de hacer que la gente ascienda. Siempre la gente la gente se ve motivada. Entonces también hay como, pero esos son empresas casi siempre internacionales, digamos que Total. en los países a poner, Es verdad. digamos, eso. Sí, Pero porque sí, hay quienes no tienen ningún título, pero ganan más que los profesionales. claro, Que eso sí. nosotros también, no vamos a decir quién, uy, pero ese Juan José es un loco, ¿no? Ojalá no Sí, se- teníamos un amigo que, pues, bueno, no acabó su carrera, no sé qué. Nos decía que trabajaba en el aeropuerto como mesero y se ganaba 2.200.000, 2.500.000. Y Jorge y yo trabajando en un colegio de profes,
Con En el colegios mío. te pagan 850. Sí, sí, sí. Ajá. Y el tipo era mesero en el aeropuerto. Sí, Y a punta de que de propinas, me imagino. Sí, propinas. Y obviamente no demerita, y obviamente sí, pero pues Pero digamos, es trabajo, si trabajo es hablamos, trabajo y... pues si hablamos claro. desde lo económico, pues uno dice, hombre, la inversión que yo hice de frente a lo que estoy, digamos, ganando para esto, Es pues verdad, es verdad. no es coherente. Total. Exacto. Definitivamente yo creo que tenemos que hacer un programa, un podcast de educación. Sí, hay que hacer un Siempre programa. nos tiramos hacia ese lado y más desde el sector de cada uno, ¿cierto? Digamos, Esteban está en las artes escénicas propiamente, yo estoy en la música, Jorge es licenciado en sociales, creo que Franci también. Sí, Francisco. Entonces, cada uno puede hablar desde su ámbito o desde su especialidad, cómo ve la educación en Colombia. Pero escriban en los comentarios si quieren un programa de educación. También escriban en los comentarios si quieren una continuación de este tema del teletrabajo, que profundicemos un poco más. Por el tema del tiempo, tenemos que ir concluyendo de una vez, ya vamos cerrando el programa. Participen, sean participativos, que ustedes hagan parte del debate también, que den su opinión, qué opinan, están de acuerdo con las opiniones de cada uno, no están de acuerdo. Este es un debate de todos, no solamente los 3 o los 4 que hacemos parte de la extrema ambidiestra, sino de todos ustedes que son los que en realidad los creadores o los que hacen crecer este programa o esta idea. Para concluir, como es, eh, como es hábito en nosotros, queremos concluir con lo positivo que lleva o lo que queremos dejar, el mensaje positivo que deja este tema del teletrabajo en tiempos de cuarentena en Colombia. ¿Qué cree Esteban que es lo positivo de este tiempo de teletrabajo? Bueno, yo voy a decir 3 cosas muy concisas. La primera, desde mi punto de vista, no gasto plata en pasajes. La segunda, me puedo levantar literalmente 5 minutos antes de comenzar mis actividades, me baño y arranco. Y la tercera, que está de verdad quedando al descubierto la importancia y el enorme valor que tienen los trabajadores, incluso por encima de quienes nos han explotado por tanto tiempo. Y se está quedando demostrado, exactamente. Está, No, pero... ¿será que cerremos acá, Esteban? La rompe. Está muy rojo hoy. ¿Qué dice Jorgito? Bueno, ¿Qué opina? No, pues yo, lo primero es que queda la experiencia del teletrabajo, y eso es importante, ¿sí? Habrá gente que ya le arranca el teletrabajo, habrá gente que ya quiere meterse en ese cuento, habrán empresas que ya, como decía Esteban, el Only ya tendrá otra opción para digamos, hacerle mercadeo a sus productos, ¿sí? Entonces, ya hay... Y Jorgito se todo ese quedó cuento que... detenido. Uy, ¿sí? ¿Ya? Sí. Ya volvió. Listo. ¿Ya volví? Continúa, ¿Estoy de nuevo con ustedes? Bueno, Continúa, entonces compañero. habrá gente que se empapó de ese cuento, habrá gente que está, digamos, ya en la ola del teletrabajo y pues bueno, excelente. Ya, segundo, pues entender que es un proceso en el que la gente tiene que adaptar sus tiempos, sus espacios y disponerse para un nuevo estilo de vida, ¿sí? Total. En el que, pues digamos, puede hacer uso digamos, de esa herramienta. Entonces, consigo el teletrabajo como una herramienta, no como la panacea que están vendiendo, no como lo mejor, pero sí como una herramienta que le va a servir a mucha gente de ahora en adelante para hacer sus actividades, para mejorar de pronto su calidad de vida. Total. Bien, muchachos, pues yo pienso que estos tiempos son buenos. Definitivamente sobrevive el que se adapta. Por eso lo que decía Jorge de las iglesias fue una institución, digámoslo así, que se adaptó y se adapta a los cambios constantemente. Hay otros sectores que no se adaptan a los cambios y siguen en el pasado y van a ver las consecuencias. Entonces, con estos tiempos hay que adaptarse, no sabemos cuánto dure esto, no nos vamos a quedar aquí mirando al techo a ver que esto se acabe, no, hay que adaptarse, hay que buscar nuevas ideas. Esto del teletrabajo digamos, lo motiva a uno a crear, a pensar, a buscar opciones y a dotarse de elementos para poder producir también en casa. El día de mañana que podamos salir otra vez, pues ya tenemos las dos posibilidades. Podemos seguir trabajando normalmente y podemos seguir produciendo en casa también. Eso es algo que yo le veo positivo. Y
podemos cerrar el tema de hoy. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte a Franci, que nos apoye, que siga, que se prepare, que caliente para el siguiente podcast, porque tiene que estar protagonista. Sí. Y esto ha sido por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Síganos viendo, sigan apoyando. Si no les gusta, también escriban, nos critican y nosotros vamos mirando a ver qué hacemos. Si tomamos, si cogemos escarmiento o no, seguimos haciendo esta vaina. Síganos en nuestras redes. Nosotros somos la extrema ambidiestra de nuestra segunda temporada. Muchas gracias.